Hola, ¿cómo te va? Bueno, yo soy Pepe Robles, acá estoy con Rubén Cortina, con el que fundamos el Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio, junto con Julio Godio, y estamos haciendo el programa Geopolítica y Trabajo para tratar cosas de fondo y no las cosas, el chismerío cotidiano que por ahí muchas veces confunde y desvía de lo que realmente está pasando de fondo. Entonces, hoy lo que vamos a hablar con Rubén, vamos a hablar sobre el tema de los bloques económicos, los bloques internacionales, los bloques de países. Algo que es muy importante en el mundo de hoy, algo que ha brotado en los últimos años y va a seguir brotando, y de algún modo constituyen este mundo que está empezando, este mundo multipolar, multisectorial, multicivilizatorio entre distintos países y distintas civilizaciones, y que está dando forma a el mundo del siglo XXI, este mundo que viene, y por lo tanto también al trabajo en el siglo XXI. Hola Rubén. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos? Bien, ya estamos. Estamos contentos de haber iniciado este ciclo desde la semana pasada, que te hiciste cargo vos. Así que bueno, aquí estamos nuevamente juntos ya desde hace muchos años. Sí, señalaba que de lo que vamos a hablar hoy es de los bloques. Bloques que me parece que es importante, bloques siempre hubo, bloques de países, bloques militares sobre todo hubo, o bloques de confrontación. Este tipo de bloques son bloques distintos en realidad, sí. Son bloques de cooperación, bloques sí. De no confrontación. Sí, son bloques, yo diría bloques más abiertos. Son bloques abiertos, bloques más igualitarios. Claro, con países que tienen diversidad de políticas económicas y de relacionamiento político, que confundirían quien quiere analizar la realidad de los bloques económicos, quien lo piensa como hace 30, 40, 50 o 70 años atrás. Hoy tienen otra dinámica estos bloques. Y de hecho, vos recordarás que la Comisión Económica para América Latina dijo que la economía de pospandemia es una economía de bloques. Sí, lo dijo, ¿no? Sí, sí. Bloques no ideológicos, hay que señalar eso, el tema de desideologizar, porque la Guerra Fría fueron bloques ideológicos, exacto, profundamente ideológicos. Hoy lo que ven son bloques no ideológicos, países de muy diversas ideologías, conviviendo comercialmente, culturalmente, regionalmente. Los bloques de hoy son muy regionales, muy territoriales, sí, muy próximos. Sí, algún atisbo he tenido oportunidad de ver en algunas reuniones ministeriales de la Organización Mundial de Comercio, en donde países que vos nunca hubieras sospechado que podían tener alianzas de tipo específicamente comerciales, las tenían, algún atisbo, pero es cierto lo que vos decís, eran bloques cerrados con mucho componente ideológico. Hoy estamos en una realidad absolutamente distinta, ¿no? El problema de los bloques ideológicos es que por un lado terminaron mal, porque si vos ves la Guerra Fría, terminó mal. Y en segundo lugar, están conducidos, están hegemonizados, porque son justamente, vos te pones detrás del líder ideológico. Y el problema es que para los países más chicos, un bloque ideológico es muy riesgoso, porque lo que tenés es que te usan de peón en cualquier momento. Claro, lo sumergen en una realidad con escasas posibilidades de salir hacia otros lados. Esta es la cuestión. Claro. Y a veces ir a otros lados, a ese país pequeño o mediano, le conviene desde el punto de vista económico, y no quedar encerrado, claro, económica y comercialmente en un bloque. Hay un caso, hay muchos casos, como decías vos, ahora los vamos a ver, pero la India es un caso muy particular, pues la India tiene relaciones complicadas con China, así es, al mismo tiempo le compra armamento a Rusia, así es. Por otro lado tenemos un mapita por ahí. Claro, es un representante de alguna manera de las buenas relaciones con Estados Unidos en el sudeste asiático, y al mismo tiempo está con un gobierno que prioriza el comercio internacional, etcétera, y está en los BRICS. Porque India está en los BRICS. Claro. Entonces, este tipo de bloques es el que nosotros pretendemos analizar. Claro, mirá el mapita que ponemos. Claro, ¿viste? Ahí tenemos. Estos son los principales. Vamos a hacer un seguimiento de los principales bloques. Hay muchísimos más bloques. Estos son los principales, incluye el Mercosur, obviamente, y de algún modo también ponemos la presencia del G7 por un lado, y por el otro lado los BRICS Plus, se llama ahora, los BRICS más porque están... BRICS es una sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ahora hay nuevos países como
Kenia, como Egipto, como Arabia Saudita, y varios nuevos países que se han incorporado a los BRICS y que van a seguir creciendo. Pero lo que vamos a hacer es un seguimiento de cada uno de estos, a vuelo de pájaro, obviamente, como información, pero para tener en cuenta el mundo en que vivimos. El primer gran bloque que hay es el RCEP. No sé, Daniel, si podés poner la diapositiva. El primer bloque es la Unión Europea, obviamente, como estábamos viendo recién. La Unión Europea quizás sea el bloque por excelencia, el bloque modelo, el bloque que inició la cultura de los bloques. El más asentado, digamos, ¿no? El más asentado empezó por la paz. Sí. Hay algo parecido que tiene un parentesco a lo que fue el Mercosur también, porque el Mercosur empezó por la democracia y no por la economía, por la democracia. Y en el caso de Europa, empezó por la paz, porque se peleaban, sobre todo se peleaban Francia y Alemania por el acero, entonces hicieron un acuerdo del acero para garantizar la paz. Es decir, antes que económico fue por la paz. Pero bueno, la Unión Europea es un bloque importantísimo, o totalmente instalado, tiene moneda común, quizás se han ido de mambo en la supranacionalidad, hay mucho cuestionamiento, todo este crecimiento que vemos de los nacionalismos en Europa tiene que ver con esa falta de representatividad de las naciones en la parte supranacional, ¿no? Sí, la supranacionalidad europea ha servido para algunas cosas, no para otras, que por ahí hubiera sido esencial, pero que no hay madurez cultural en los países, en los distintos países, como para asumir una supranacionalidad en todo el sentido. Es decir, no hay unión política, es una unión económica, no hay unión política. Entonces vos tenés restricciones a la supranacionalidad, no obstante, comparado con otros bloques como el nuestro, como el Mercosur, están mucho más avanzados, ¿no? Sí, pero también está el tema de las naciones, ¿no? Exacto. La supranacionalidad disuelve naciones. Y yo no sé si lo que está mostrando el siglo XXI es que las naciones, lejos de estar superadas, más bien están fortalecidas. Tiene que ver con la identidad de los pueblos, con las culturas, con la autonomía. Sí, y tiene que ver también un poco con este proceso de cierto nivel de desglobalización que se visualiza claramente, en donde la idea o la utopía de un mundo mundial, para valga la redundancia, todavía no está madura, y hay un proceso en el cual las naciones que se expresa en la economía a través del proteccionismo, que ha crecido en varios lugares, y las naciones siguen siendo las naciones. No hay una gobernanza global. Más bien hay como una vuelta, ¿no? Claro, en los 90 se hablaba del fin del Estado-Nación. Exacto. Y hoy hay una vuelta. Hoy hay una vuelta. Las naciones siguen siendo la base de organización. Sí. Pero bueno, primer gran bloque, por supuesto, del que hay que hablar siempre, de algún modo es un modelo. Si bien, ahora vamos a ver, los demás bloques que hay no tienen esta supranacionalidad tan marcada, en la mayoría ni siquiera hay una supranacionalidad, y son acuerdos de naciones, permanentemente, acuerdos entre naciones iguales. El segundo gran bloque es el RCEP. Daniel, fíjate que ahí está. Un mapita, fíjense, mira el mapita, miren lo que hay en el RCEP. En el RCEP está Japón, está China, está Australia, está ASEAN, grupos de países muy diferentes ideológicamente, políticamente, económicamente, están todos asociados en un mismo bloque de cooperación económica. Absolutamente impresionante. Ahí creo que lo principal de este bloque es justamente esto. Está en Japón, está Corea, está China, está todo el grupo de Indochina y está Australia, países, está Nueva Zelanda también, pero países que pertenecen a distintas ideologías e incluso distintos bloques políticos. Este bloque es importantísimo. Este bloque tiene más de 2.000 millones de personas. Ni
ni América sumado a Europa suma eso. Claro. Tiene el 30% del Producto Bruto Mundial, un tercio del Producto Bruto Mundial. Yo creo que los países que integran el RCEP han comprendido la importancia de la economía del sudeste asiático de los últimos 40 años. Es decir, se han dado cuenta que independientemente de la cuestión ideológica, juntos operan en un mercado global con una incidencia en el comercio internacional brutal. Y es cierto lo que dice Pepe, la congruencia de Japón con China, de Australia con China, de Australia con Japón, más el resto de los países. Ahí hay países que tienen, digámoslo, porque hay algunos países que duplican la población de Brasil, por ejemplo. Sí. Entonces es un mercado gigantesco. El tema mercado es un tema importantísimo, claro. Que en este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, porque hoy en día el capital va a buscar los mercados. Porque es comercial. Claro, es comercial. Exacto. El tercer bloque, me parece que estábamos mirando así como este vuelo de pájaro de los bloques. Daniel, ahí está el siguiente, es el ASEAN. El ASEAN es el bloque del sudeste asiático. La mayoría de nosotros y de nosotras no tenemos demasiado en cuenta a estos países, en parte porque no sabemos bien dónde están. Sin embargo, son importantísimos. Acá solo el ASEAN, es lo que sería la Indochina, ¿no? Se llamaba así, se conoce así. Está entre la India y la China, entre dos monstruos gigantescos, sí. Y por lo tanto, y han sido colonia europea durante siglos, así que para ellos la independencia es crucial. Sí, ASEAN tiene una característica que no tiene RCEP. ASEAN es un proceso bastante más parecido al Mercosur, si hubiera que definirlo de alguna manera. Sí. Tiene, sí, y aparte tiene componentes políticos, sociales y laborales que RCEP no tiene. ASEAN tiene foro empresarial y foro laboral, con participación de los sindicatos, se tratan normas laborales, aunque no haya supranacionalidad, igual es importante. Es un pasito un poquito más allá de lo estrictamente comercial, no obstante lo cual, como decís vos, tiene una importancia económica brutal, porque tiene son los países que más están creciendo. Son los países que están creciendo a tasas chinas. Están creciendo a tasas chinas, exactamente. Entonces es muy importante, y es muy importante este componente político de ASEAN. Yo sé personalmente que los sindicatos globales tienen una tarea muy importante, muy parecida a la que tienen los sindicatos en nuestra región respecto al Mercosur, respecto a ASEAN. Ahí está Vietnam, está Indonesia, como decías vos, sí. Indonesia más grande que Brasil, claro. Está Malasia, está Myanmar, claro. Está Singapur, sí. Sí, sí. Está Filipinas. Sí. Importantísimo. Hoy por hoy es el grupo de países que más rápido está creciendo y tienen más población que toda América junta. Es decir que atenti, ASEAN no lo tenemos presente, pero es un actor principal en el mundo de hoy. El cuarto que queríamos mostrar es lo que se llama Organización para la Cooperación de Shanghái. Si podés ponerlo, Daniel, fíjense lo que es esto. Es otro gigante. El Fondo Monetario Internacional dice la época de los gigantes. Le llama el siglo XXI el siglo de los gigantes. Bueno, este es otro de los gigantes. Miren quiénes están ahí. Están India y China, primero que todo, juntos. Los dos monstruos, son la mitad de la población solamente esos dos países. Pero además está Rusia, además están todos los países, Kazajistán, Kirguistán, todos los están, que son importantísimos desde el punto de vista estratégico. Están los países árabes, que son el petróleo y que son los árabes y los musulmanes. Así que este es otro de los monstruos, ¿no? Sí, es un monstruo grande y demuestra también la discusión y el debate interno a nivel de Rusia sobre si Rusia pertenece a Asia o pertenece a Europa, ¿no? Es una vieja discusión. Yo he estado leyendo sobre este tema y esta organización de Shanghái representa la idea de Rusia de extenderse hacia el Asia. Ellos hablan de la Rusia asiática. Bueno. Y por gran parte de los países que vos mencionaste, hoy pasa la ruta de la seda, claro, de China. O sea, es todo un tema de integración fenomenal. Importantísimo. Son 3.000 millones de personas esto. Claro. 3.000 millones de personas. El mundo tiene 8.000. Claro. Es decir, imagínense que ahí solo en este grupo, en este bloque, está un tercio de la humanidad. Un tercio de la humanidad. Así que imagínense. Y hay otro tema, poco quizás a veces postergado, pero que no tiene ninguna
menor importancia, el poder atómico. Ahí Exacto. hay 1, 2, 3 países que tienen poder atómico. Exacto. Y quizás Irán también tenga poder atómico. Sí, también, claro. Así que son, bueno, es otro de los monstruos que hay que tener en cuenta y que están hoy juegan, todos estos juegan, Europa, sí. Asia, interactúan además, ¿no? Interactúan, como podemos ver, hay países que pertenecen a uno, que no pertenecen a eso, que decías vos hoy. Después, ahí está el mapita también, me parece importante señalar la presencia de la Unión Africana. Fíjate, Daniel, si podés ir ahí a Unión Africana. Bueno, es así de simple, la Unión Africana abarca todo el África. El África, otro continente que también, otra región que suele ser olvidada, no sabemos dónde están los países, ni cómo se llaman, ni cuáles son sus capitales, pero el África hay que tener en cuenta lo siguiente, si alguien está creciendo a pasos agigantados, es el África. África hoy es más o menos, tiene la misma población, aproximadamente la misma población que India, pero en 25 años la va a duplicar a India, va a tener la misma población en 25 años, es decir, la mayoría de nosotros y nosotras va a estar vivo y vamos a ver cómo se duplica. Y en 50, 60 años más va a tener la misma población que el Asia. Asia y África van a tener el 80% de la población mundial. Ahora, en este siglo. Sí. Por lo tanto, esto tiene consecuencias migratorias, económicas, de poder. Sí. Es uno de los continentes que más crece, esta es la realidad. El único. El único, diría, que crece. Sí. Hasta hace 3 años atrás o 2 años atrás, yo recuerdo que estaba creciendo al 6%. No desarrolla como crece. Crece, no desarrolla, igual desarrolla mucho más que hace 30, 40 años atrás. Hay un dato que es muy interesante, que la Unión Africana tuvo el mejor desempeño como bloque en el combate al COVID. Ah, sí, señor. Sí. Ninguno de los otros bloques, algunos se dieron cuenta tarde y empezaron a poner plata, por ejemplo, la Unión Europea. Se hablaba, ¿te acordás que iba a ser una tragedia humanitaria? Sí, y sin embargo no lo fue. En el momento, cuando apareció el ébola, tuvieron la inteligencia, obviamente con el aporte de las instituciones internacionales, de cerrar la parte del centro de África. Si se nota ahí una coordinación en la Unión Africana, en algunos temas, en este tema, por ejemplo, que me parece que no es para desdeñar, porque ninguno de estos países son ultra ricos en sí mismos, solos. Es decir, la única forma que tienen de combatir este tipo de cuestiones, como por ejemplo una pandemia, es juntándose y llevando adelante políticas de bloque en los sistemas de salud. Bueno, la Unión Africana fue el bloque que mejor, acuérdense ustedes, la mayor dedicación de plata de la Unión Europea al tema del COVID apareció cuando ya había muerto muchísima gente, la decisión de la Comisión Europea. En África el tema se atacó de entrada y fue la Unión Africana la que tenían experiencia de bloque y experiencia de cooperación. Exactamente. Cooperaron. Exactamente. Ahora, otro bloque del que se tiene poca conciencia a veces es la Liga Árabe. La Liga Árabe quizás no sea tan grande en población y tan grande en economía, pero tiene una potencia étnica y cultural enorme, además de ser bicontinental y justamente estar ubicada en los dos continentes que van a manejar el siglo XXI y parte del siglo XXII. Y obviamente manejan el petróleo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. Además de ser una región que ha atravesado en los últimos 20 años procesos políticos bastante candentes, bastante complicados, buscan su futuro, buscan su estabilidad, y es un bloque a tener en cuenta. Por otra parte, es un bloque también en donde con mucha existencia de petróleo y toda una serie de riquezas que es necesario tener en cuenta, ¿no? Sí. Ahora lo que estamos mostrando, ahí Daniel se lo puedes mostrar, ese, fíjate. Eso es la Comunidad de Estados Independientes, se llama así, 6, a veces la ven por 6. Este es el viejo imperio zarista, porque a veces se olvida como la Unión Soviética, como Rusia integró la Unión Soviética y uno concentra todo en la Unión Soviética. Pero ojo que Rusia existe muchísimo antes de la Unión Soviética. Se dice, y yo creo que con mucho acierto, que Rusia es una civilización, y fue una civilización construida por los ares. No tanto por los soviéticos. No, claro. En Europa, pero hacia el Asia.
Y acá se ve, en el mapa se ve clarito cómo esa Rusia europea se extendió hacia el sur, a los países asiáticos, todos los países Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, todos los... Están quiere decir algo así como INA, como Argentina, Landia, ¿no es cierto? Son los países de los kirguis, los países de los kuzbekos, los países... Es país de... Sí. Y a Siberia. Sí. Lo mencionamos porque obviamente es un gran actor. Muy, muy importante. Es un actor muy importante. Abarca no solamente Rusia, sino algunos de los ex países de la Unión Soviética. Claro. Algunos de los países de la ex Unión Soviética. Y es cierto lo que vos decís. Estamos hablando de una civilización de más de 1000 años. No estamos hablando de los 70 años de la Revolución Rusa, claro, que es una porción ínfima de la historia de la Rusia real, la Rusia de los zares. Te hace perder de vista. Te hace perder de vista, y yo comparto el concepto tuyo de que estamos hablando de civilización. Aquí estamos hablando de una civilización. Así como podemos hablar de la civilización china, yo creo, occidental. Acá estamos hablando de una civilización. Esto no es un paisito, claro, es un bloque de países que tienen una historia en común, mucho más allá de lo que fue la Revolución Rusa, mucho más allá, ¿no? Así es. Y ya ahora nos vamos para América. El principal bloque de América obviamente es el NAFTA. NAFTA es la sigla en inglés. A mí me gusta usar esta sigla porque te la acordás, si no después nunca te acordás cómo se llaman. Es un bloque simple, pero fíjense lo que es este bloque. Primero, en el corazón, en el medio del NAFTA, está Estados Unidos, obviamente, la principal potencia del mundo. Con México cumple un rol fundamental en el NAFTA, porque México es parte de Norteamérica y del bloque que tiene con Estados Unidos, y parte de América Latina. Es como que tiene una pata en cada mundo. Y además quería señalar una cosita más. Ojo con la posición estratégica de Estados Unidos y el NAFTA. Es única. Tienen mal por un lado, mal, es inatacable. Por eso siempre se habla de que la posición de Estados Unidos y de América del Norte es una posición geopolíticamente privilegiada. Sí, y otra demostración de las diferencias políticas y de las diferencias culturales. Digamos, Canadá es un país que tiene características muy puntuales desde el punto de vista cultural. Sí. México, nada que ver con Estados Unidos. Nada que ver. México es un país hoy con un gobierno reelecto de centro izquierda. Ahora, es un típico acuerdo comercial. El NAFTA es un típico acuerdo comercial. Tiene algunas cosas de cuestiones laborales, que son los paneles. Sí. Los paneles, cuando se ven diferencias en algunas cuestiones vinculados al giro de las empresas, los sindicatos pueden participar y quejarse, etcétera, etcétera. Pero es un acuerdo típicamente comercial y muy poderoso. Estados Unidos, Canadá, México. No se puede ignorar. Poderosísimo. Y después vamos a pasar a los dos últimos bloques que queremos mencionar hoy. El primero es el CELAC o la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. La importancia de esto es que es el primer bloque latinoamericano sin Estados Unidos. Autonomiza a América Latina de Estados Unidos, que siempre consideró a América como su patio trasero. Esto la separa. Por eso nunca le cayó demasiado simpático a Estados Unidos la formación de la CELAC. Y acá juega un rol, acá hay dos países que juegan un rol fundamental. El primero obviamente es Brasil, por tamaño e importancia, y el segundo es México, de eso que hablábamos antes, ¿no? México está claro, en totalmente. Los dos mundos. A veces no la tenemos muy en cuenta, ¿no? Por esto creo que... Nosotros acá en el cono sur de América Latina, claro, que obviamente tenemos que tener en cuenta Brasil, hay que empezar a tomar pero muy en serio la presencia de México, ¿no? Y la CELAC es un ámbito ideal. Y México tiene su nación y tiene el componente nacional de los Estados Unidos, que es altísimo, ¿no es cierto? Hay un 20% de la población es mexicana. Así es. El 90% de la población latina de Estados Unidos es mexicana. Muchas de ellas viviendo en Estados Unidos antes que los anglos. Sí, es todo un tema desde el punto de vista político, del futuro político de Estados Unidos también, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver. Así que la CELAC es y la CELAC importante también porque está el Caribe. Algo que habitualmente también es un bloque, así que ha sido muy importante, incluso para las Islas Malvinas. Sí. La formación de la CELAC y la
la declaración de la CELAC, de todos los miembros de la CELAC, de que las Malvinas son argentinas, ha sido importantísimo. Muy importante. Eso, si hubiera estado Estados Unidos, hubiera sido más difícil. Y además tiene otra característica, que contempla hacia el interior procesos de integración subregional. Ah, también. O sea, tenés el CARICOM, tenés el SICA, tenés el Mercosur. En fin, hay una serie de componentes importantes en la CELAC. Sí, y vamos a cerrar, después vamos a tener una conversación con Héctor Castellano, un actor del Mercosur, pero vamos a cerrar un poco con el Mercosur. El Mercosur, ustedes creo que lo conocemos, todos y todas más o menos lo conocemos al Mercosur, porque nos suena, porque está presente, pero tenemos que tener algunas cosas, me parece, muy presentes. Primero, es el resultado de la democracia en nuestros países. Todos nuestros países vieron dictaduras durante muchos años, y en el momento que salen de las dictaduras, primero Alfonsín en el 84 y después Sarney en el 85, lo primero que hacen estos dos países, que son los primeros que salen de las dictaduras, es formar un bloque, o por lo menos un pacto, que es un pacto para que no hubiera guerras. Argentina tenía en esa época como principal hipótesis de guerra Brasil, y Brasil tenía en esa época como principal hipótesis de guerra Argentina. Y esto viene del fondo de los tiempos, de la época en que Portugal y España se habían dividido el mundo, y entonces Brasil había quedado de un lado del mundo y Argentina había quedado del otro, y eran enemigos acérrimos. Así que acá hay un rol de Brasil muy importante, hay un rol muy importante en el eje Argentina-Brasil, hay un rol muy importante en la participación de países más chicos, pero que equilibran el rol de los grandes, como son Paraguay y Uruguay, y además hay un rol muy importante de los asociados, que no tienen el papel de miembros, pero tienen el papel de partícipes. Y Venezuela, no nos olvidemos que es el país que va a tener la última gota de petróleo del mundo. Sí. Cuando no haya más petróleo en el mundo, todavía va a quedar una gota de petróleo en Venezuela. Ahí se incorporó ahora Bolivia como Estado miembro pleno, no pleno del todo, porque tiene que aprobar una serie de normas, internacionalizar una serie de normas, pero ya tiene voz, o sea que ya tiene casi medio cuerpo adentro del Mercosur. Y cuando hablamos de Bolivia hablamos de gas. Hablamos también de energía. Vez. Es decir, el Mercosur es un proyecto a veces muy sujeto a los vaivenes de la política de los dos grandes. Parece difícil volver atrás. Yo soy de la idea de que el Mercosur no vuelve atrás, pero profundizarlo no es fácil. Profundizarlo es un tema muy complejo que está atado a las idas y vueltas de las políticas nacionales, particularmente en Brasil y Argentina. Hay un compromiso último de Lula en la reunión de Brasilia en el 2020, principio de 2023, de relanzar el Mercosur. Cuando aquí se produce el cambio de gobierno, Brasil un poco queda medio, digamos, que se queda a mitad de camino y empieza a mirar mucho más a Europa para lograr el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Tal vez en desventaja nuestra en alguna medida, porque lo que hacía Brasil al negarse a firmar el acuerdo era defender a la Argentina, defender la realidad, la cuestión económica argentina, fundamentalmente todas las medidas pararancelarias que nos ponía la Unión Europea por el tema de ganadero y el tema medioambiental. Porque ellos protegen al campo. Claro. Ellos son proteccionistas. Exactamente, son proteccionistas, exactamente. Así que ahora no sabemos bien qué va a pasar, pero es un ámbito muy importante para nosotros porque si pudiésemos avanzar, aunque no mucho, romperíamos esta inercia que tenemos hacia la fragmentación en América Latina, lamentablemente. Porque el Mercosur sigue siendo la base, el eje sobre el que se puede construir la autonomía de América Latina. De toda América Latina. De toda América Latina, exacto. Por el tamaño de Brasil en gran medida, pero también por la historia de cooperación y por el éxito que tuvo Mercosur. Porque Mercosur pensaban que iba a fracasar, y pensaban que era una locura de países tercermundistas, y no fracasó. No fracasó. De hecho, si no hubo en los 90 mayor desempleo fue por la presencia del Mercosur, al haberse convertido Brasil en nuestro principal socio comercial y a través de las políticas de importación generar empleo en la Argentina, lo cual permitió mantener dentro de todo los niveles, las tasas de empleo. Vamos a pedir la opinión a Héctor. ¿Está ya Héctor? ¿Está Héctor por ahí? Hola. Hola, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo te va, Héctor? Te voy a presentar bien, rápidamente, Héctor.
Bueno, Héctor Castellano es un miembro del equipo internacional, de la Secretaría Internacional del PIT-CNT del Uruguay, que es la Central Obrera Uruguaya, y además ha sido mucho tiempo secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio, y en ese carácter ha participado y participa habitualmente en todas las instancias en las que se debaten las cuestiones sociales y laborales del Mercosur. Bueno, Héctor, bienvenido a nuestro programa Geopolítica y Trabajo. Sos el participante número 2, porque este es nuestro segundo programa, y hoy estuvimos hablando precisamente de los bloques, y terminamos obviamente con el Mercosur. ¿Por qué no nos tirás una idea de cómo estás viendo este proceso en estos últimos tiempos, el proceso del Mercosur? Bien, bueno, en primer lugar agradecerles la posibilidad de contactarnos con ustedes y poder transmitir algunas opiniones, algunas experiencias vividas en estos más de 20 años de la coordinadora en la cual vengo participando. Yo creo que el Mercosur es un instrumento imprescindible para la región e inclusive para los países chicos como el nuestro, Uruguay. Es impensable imaginarnos en un contexto mundial sin una participación a través de un bloque. Ahora bien, eso no quiere decir que el Mercosur haya estado funcionando como nos hubiera gustado. Desde sus inicios el Mercosur fue una unión aduanera imperfecta, y fue gracias a las centrales sindicales que integran los países socios dentro del Mercosur, que se logró incorporarle los aspectos sociolaborales, sociales en general, ¿verdad? En materia de seguridad social, en la libre circulación de mano de obra, el estatuto del Mercosur, del ciudadano del Mercosur, o sea, un sinfín de elementos que fueron incorporados a través de las centrales sindicales que le imprimen a ese proceso incipiente de integración, le imprimen la parte social, cultural, etcétera, etcétera. Jugaron un rol importante los ministerios de trabajo, ¿no?, en todo este proceso. Sí, claro que sí, porque también es cierto de que la región desde el 2005 para acá se dio también gobiernos más afines a la integración sociocultural de los distintos países, que permitió a través de los ministerios de trabajo, recuerdo a Tomada en la Argentina, recuerdo a Ernesto Murro acá en Uruguay, que son personas importantes para poder profundizar los órganos sociolaborales del Mercosur, ¿verdad? O sea, tenemos la Comisión Sociolaboral, el Observatorio del Mercado del Trabajo, tenemos el Foro Consultivo Económico y Social, o sea, tenemos una infraestructura en cuanto a la parte orgánica que está muy bien. El problema que estamos teniendo, y no sería justo no reconocerlo, es que puede y debe rendir más su funcionamiento, ¿no? El propio Parlamento del Mercosur es un instrumento político válido, pero no es vinculante en el Mercosur. Entonces funciona, pero el grado de incidencia que pueda tener el Parlasur es limitado también. Claro. Pero sí, los ministerios de trabajo con las centrales sindicales de los 4 países que arrancaron el Mercosur cumplieron y cumplen un papel importante en los temas sociolaborales. Qué bien. Muy bien, escúchame, Héctor, te hago una pregunta. ¿Vos creés que la realidad política de los dos grandes influye tan notoriamente, o digamos, te lo digo de otra manera, el Mercosur es un ámbito que solamente se puede construir y fortalecer a partir de la política, o hay otros factores que pueden incidir en la profundización del proceso? Yo creo que no es contradictorio una cosa con la otra, son complementarias, ¿no? Sin política no hay políticas de Estado. El problema es justamente que el Mercosur ha tenido solamente
la orientación política circunstancial en función de quién esté gobernando cada uno de los países. Por ejemplo, en este momento, en la Argentina, con el presidente Javier Milei, es más difícil poder desarrollar o profundizar políticas sociolaborales. ¿Por qué? Porque, bueno, mejor que ustedes lo conocen mucho más que nosotros, es más complejo. Por suerte está Lula en Brasil, que le pone su impronta con sus características, limitaciones y con sus intereses, le impone un papel más profundo al Mercosur. Después estamos Paraguay y Uruguay, que somos los países que lo que más nos interesa del Mercosur es la complementación productiva, cosa que también es cierto, ni con los gobiernos progresistas logramos profundizar ese tema, pero Uruguay y Paraguay... Pepe Robles, Héctor, ¿cómo te va? Sí, tema crucial. La complementación productiva es un tema crucial, me parece que no solo en el Mercosur, sino en economías que fortalezcan las nacionalidades, que fortalezcan a los pueblos y no a las multinacionales, ¿no? Exacto, pero el tema con las multinacionales que están instaladas, y no creo que desde el movimiento sindical tengamos la fuerza suficiente como para poder obviarlas. El tema es cómo las integramos, cómo se avienen a cumplir con lo que corresponde, ¿verdad? La complementación productiva, por ejemplo, nosotros no somos una plaza financiera como para instalar acá una fábrica de automóviles, como sí puede estar en Argentina y Brasil, pero sí podemos participar en el producto final. Bueno, claro. Eso que sería una cosa lógica, nos cuesta también. Nos cuesta inclusive las propias centrales desarrollar y profundizar esa política. ¿Hubo algún ejemplo, no en este sentido, en el sector de la madera? No sé si te acordás. Sí. Hubo un foro de complementación productiva en el sector de la madera, en donde, bueno, sí, participaron incluso los sindicatos de la madera, tanto de Brasil como de Argentina, y por supuesto los sectores empresarios, porque es una industria de complementación entre Brasil, Uruguay, y particularmente, y Argentina. Pero claro, eso después le faltó impulso, ¿no? Claro, porque las complementaciones en la industria naval también, entre Uruguay y Brasil, se intentó avanzar en eso, ¿no? Brasil, un país astillero de gran porte, y bueno, Uruguay en algún momento intentó participar en las partes de la construcción de los buques de gran porte. Yo creo que una de las dificultades que hemos tenido es que se ha encarado la complementación productiva desde un punto de vista de interés comercial, o sea, qué me conviene producir en tal país y qué no, y no se ha planteado desde un punto de vista de promover el desarrollo en conjunto, coordinado entre los países socios del Mercosur. Para mí ese es uno de los debes también, ¿no? O sea, encaramos la complementación productiva desde un punto de vista de intereses comerciales solamente, y no efectivamente como la de integrar un bloque donde el producto final que se construya dentro del bloque sea favorable para todos los socios, ¿verdad? Sí, es como que hay una visión todavía muy nacional, a veces comercial, sí, por supuesto, absolutamente, pero muy nacional, que no está mal, que tiene que ver con este rol que hablaba Pepe al principio del programa, de un revival de la cuestión de los estados nacionales y de los países, pero que necesitas para generar un ambiente de integración, necesitas tener una visión también desde la integración, una visión regional, ¿no? Y eso parece que falta, ¿no? Falta, inclusive, a ver, la Unión Europea ya lleva décadas funcionando y tiene sus dificultades, ¿no? Nosotros nos ha costado más, entre otras cosas, porque es difícil tratar de lograr una integración cuando no hay, por ejemplo, una coordinación macroeconómica. Eso hace que
que la fluctuación del valor peso en la región comparado con el dólar, y etcétera, etcétera, dificulta, ¿no? Sí. Pero, insisto, yo creo que la complementación productiva es fundamental para fortalecer el bloque. Es el concepto fundamental. Lo hemos trabajado. La coordinación mínima, aunque sea macroeconómica, debería comenzar a transitarse eso. Claro, porque la coordinación macroeconómica tiene inserta la cuestión monetaria. Entonces, cuando se hizo el plan, ¿te acordás el que vos participaste? El grupo de alto nivel de empleo, uno de los puntos fundamentales era la coordinación macroeconómica. Claro. En la Conferencia Regional de Empleo, ¿te acordás de Buenos Aires? Sí, me acuerdo. Claro, nosotros planteábamos, en general se plantea, y lo plantean los teóricos de la integración, la necesidad de algún tipo de coordinación macroeconómica, porque si no, tenés los problemas que se te plantean en la frontera. Los puentes que unen Paraguay y Argentina, y Argentina y Brasil, son más bien encuentros de desintegración que de integración. Si la gente absolutamente. Cola, vos fíjate que en toda la frontera del río Uruguay, de la parte oeste del Uruguay, con la Argentina, estamos hablando de la provincia de Entre Ríos fundamentalmente, para Fraiventos, Paysandú, Salto, Bella Unión, hay una competencia brutal. El sector de comercio y servicio en esos departamentos se estará viendo resentido producto de que la gente cruza para el lado argentino y compra sustancialmente más barato, ¿no? Sí. Y lo mismo está pasando en Encarnación, y Posadas. Y los gobiernos no le hincan el diente ahí para intentar por lo menos coordinar alguna política común para que eso no se dé en forma tan brutal como se da, ¿no? Yo estuve en Paysandú la semana pasada y en el puente que une Paysandú con Colón hay colas de 2 horas de espera para cruzar y comprar, y es una cosa de loco, y los comerciantes de esa zona se ven brutalmente afectados, ¿no? Estaría bueno que comenten los dos, Héctor y Rubén, la experiencia de la UNICOM, el intento de generar un sindicato o una federación sindical mercosureña, ¿no? Sí, esa fue una iniciativa que lanzamos en el 2016 con los sindicatos de comercio, del sector comercio de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Incorporamos a Chile. Chile es parte de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, no solo Mercosur, sino Cono Sur, y por lo tanto nos pareció importante que los compañeros de Chile estuvieran en UNICOM. UNICOM es el nombre de fantasía, para decirlo de alguna manera, del sector comercio en la subregión. Uno de nuestros principales pilares en el trabajo de integración son las zonas de frontera, porque es donde más se manifiesta la exclusión, la pobreza, la trata, el trabajo infantil. Los números se duplican allí, y es triste ver esta situación que marcaba Héctor en los puentes, ¿no? Es una esto que comentabas recién, Héctor, ¿no? Sí. A ver, vamos a ponerle nombre y apellido. UNICOM tiene en gran medida iniciativa del compañero y amigo Rubén Cortina, ¿no? Impulsado con la FAECIS. Esto de UNICOM pasó a formar parte, yo me acuerdo allá por fines de los 90, la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur empujó, o sea, trabajó mucho para que comenzaran a formarse por las distintas ramas de actividades, coordinaciones, ¿no? El sector metalúrgico, la madera, comercio, etcétera, bancario, servicios en general. Comercio era las también, exacto. Entonces, Rubén fue uno de los que, tomando como base aquellas ideas que teníamos fines de los 90, se logra conformar UNICOM, que sin duda no es una organización de rama de actividad propiamente dicho, o sea, comercio y servicios, que no viene a sustituir a ninguna. La UNI, o sea, una de las condiciones para estar dentro de UNICOM es ser miembro de UniAmérica, ¿verdad?
Entonces, creo que el papel que puede llegar a cumplir Unicom, o que cumple en alguna medida, es fundamental para eso que planteaba Rubén, ¿no? El tema, cómo podemos coordinar políticas concretas hacia el sector comercio y servicios en las zonas fronterizas, ¿no? Por ejemplo, Uruguay, que tiene la frontera seca con Brasil, ahí en Rivera, Santana de Livramento, Artigas, todo, es terreno liberado eso, ¿no? O sea, por más que en Uruguay y en Brasil hay convenios colectivos con sus respectivas categorías, descripción de categorías, valor de la categoría, en esa zona prolifera el trabajo informal, el no cumplimiento a las normativas vigentes en cada país. O sea, es terreno liberado, como le decimos nosotros. Sí, ahí, claro. Si tenés fuerza, sobrevivís, y si no, te sometés a una relación laboral muy menguada, ¿no? Che, Héctor, te saco un poquito de tema, perdóname, pero ¿sabes qué? Quisiera saber cómo sentís este momento que se acerca de las elecciones allá en Uruguay. ¿Qué se habla? ¿Qué está pasando? Las elecciones son en octubre y creo que sí hay segunda vuelta en noviembre, ¿no? En noviembre, y hay grandes chances de que pueda volver el Frente Amplio, ¿no? Son el último domingo de octubre, es la primera vuelta, digamos, y si de llegar a haber balotaje, esperemos que no, sería el último domingo de noviembre. Para que no haya balotaje, hay dos caminos, ¿no? Y creo que es parecido al sistema argentino, ¿no? O sea, tenés que ganar con la mitad más uno, o si no llegás a la mitad más uno, pero el segundo que te sigue está a 10 puntos de distancia, ahí tampoco hay balotaje. Uh-huh. No queremos ilusionarnos demasiado, ¿no? Pero algunas encuestas, fundamentalmente de gente amiga, que por eso no hay que ilusionarse mucho, porque le ponen más emoción que razón, están asegurando un triunfo del Frente Amplio en primera vuelta. Yo prefiero ser más cauto, más medido, y creo que sí, que el Frente Amplio tiene muchas chances de ganar. Hoy está situado en las encuestadoras privadas, digamos, algunos le dan un 44, hasta un 47% de probabilidades para que gane. Ayer, en el día de ayer, se incorporó una periodista al Frente Amplio, que es muy querida, muy respetada acá en Uruguay, que es Blanca Rodríguez, que fue la jefa informativista de Canal 10 acá en Uruguay. Es muy querida, muy respetada, y la verdad que el Frente Amplio ayer utilizó esa incorporación, digamos, hablando en términos futbolísticos, ese pase lo supo administrar bien, y sin duda hay serias esperanzas de que ganemos. Quiere decir que lo que estamos apostando a eso. La percepción popular del gobierno del presidente del actual presidente es mala, ¿o no? Porque bueno, pero es increíble, ¿no? Es cierto lo que tú decís, pero el presidente como tal no tiene mala imagen. Ah, bueno. El presidente como tal, o sea, ha caído, ¿no? Sí, pero su imagen, el Frente Amplio logró 3 reelecciones consecutivas, ¿no? 3. Sí. ¿Cómo, 3. perdón? El Frente Amplio logró 3 reelecciones consecutivas. Si no logras la reelección es porque de algún modo, y esto... Se cometieron errores y se sufrió el desgaste de 15 años consecutivos. Eso es lógico, pero te reeligieron 3 veces, quiere decir que en 2 elecciones hubo una ratificación de decir, no, sigamos con esto. Si el actual presidente no puede ser reelegido, no puede ser reelegido, pero el partido no es reelegido, es porque tiene que haber una opinión bastante amplia de que no ha sido un buen gobierno. Sin duda que la opinión es esa, pero es increíble, ¿no? O sea, no sé si pasa en la Argentina, pero se está dando más el tema de la figura de una persona, ¿no? Para ponértelo bastante... Es una buena persona. Es una buena... Que si las cosas salieron mal es porque los que tenía al lado no hicieron bien las cosas. Mirá qué interesante. ¿Entendés? Entonces,
él saca la pata del lazo, porque han tenido hechos de corrupción gravísimos, pasaportes falsos, pasaporte a narcotraficantes, de todo ha habido, ¿no? Pedofilia, estafas por 2-3 millones de dólares en departamento de Artigas, o sea, hay un sinnúmero de acontecimientos que han mellado a este gobierno. Buah, pero bueno. Pero, por ejemplo, ya tenemos que ir me animaría cerrando. a decir, esto es muy subjetivo, ¿no? Que al actual presidente no le interesa mucho el triunfo ahora. Claro, claro. Yo me voy y que gane el Frente Amplio y yo aparezco dentro de 5 años como el gran catalizador de toda la oposición para volver a llevar el país al mejor puerto. Bueno, Héctor, ha sido un gustazo, realmente, muy buen Igualmente. aporte. Y estamos la a las idea era órdenes para esto, hacer un programa sobre los bloques, concientizar sobre los bloques en este mundo multipolar, multinacional, multisectorial, Sí. pero de bloques, de mundo de bloques, soberanos, bloques no ideológicos, bloques comerciales, Exacto. soberanos. Exactamente. Así que bueno, te agradecemos, Héctor, gracias a ustedes. por este ratito. Hubiésemos querido estar un rato más, pero el tiempo es tirano, así que te agradecemos. Sí. Y nosotros nos vemos mañana, ¿no? Dale, a las 10 de la mañana, Sí, mañana señor. por Zoom. Y en el programa nos vemos el Un abrazo. miércoles que viene a hablar de otros de estos temas Importantes. de fondo. De fondo, siempre de fondo. Siempre de Nada de chusmerío. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos el miércoles que viene.